La peor parte de mi vida no fue cuando me casé con un hombre que no me amaba. La peor parte fue darme cuenta después de 10 años, de que la única razón por la que seguía a mi lado era porque creía que yo no valía nada y que él era mi único salvador. Me llamo Clara, y esta es la historia de cómo la persona que menospreció mi valor, terminó dependiendo por completo de la fortuna que yo había construido a sus espaldas. Todo empezó con una frase. Estábamos cenando en ese restaurante italiano carísimo que él adora. Yo acababa de conseguir un contrato de consultoría muy importante. Yo soy economista, y aunque hace años dejé mi trabajo corporativo por su insistencia, dijo que mi sueldo apenas cubría la niñera y que debía ser una buena esposa. Siempre fui una inversora metida en negocios de mi familia. Nunca se lo conté del todo. No quería que su ego se sintiera amenazado. Él, en cambio, trabajaba en la inmobiliaria de su padre, sintiéndose el dueño del mundo, solo por su apellido. Le conté emocionada lo de mi contrato, era una cifra decente, un extra. Él no me miró, siguió cortando su carne. Y luego soltó, con esa voz suave pero venenosa que usaba para desarmarme. Clara, me alegra que te mantengas ocupada con tus jueguitos. Pero no te confundas. Esto no es trabajo, es un hobby. Tu valor real está en casa, manteniéndolo todo perfecto para que yo pueda seguir cerrando tratos de verdad y asegurando nuestro futuro. Esa noche sentí un escalofrío de pura rabia. Me llamó jueguitos, a mí la mujer que, en secreto, había invertido el dinero de mi herencia para comprar la mitad de las acciones del complejo de oficinas donde él estaba a punto de cerrar su trato de verdad. No solo eso, yo era dueña del ático en el que vivíamos, de su coche deportivo, y de la hipoteca de la casa de sus padres. Y él no lo sabía. Pensaba que todo venía de papá. Esa frase, tu valor está en casa, me abrió los ojos. No era solo condescendencia, era su estrategia. Necesitaba que me sintiera pequeña para seguir sintiéndose grande. Pero yo ya no era esa Clara. Esa noche, mientras él dormía plácidamente, me senté en el salón, con los ojos fijos en la ciudad iluminada, y tomé una decisión. Una que lo destruiría. La decisión que tomé esa noche no fue impulsiva. Fue un frío cálculo nacido de 10 años de humillación acumulada. Cuando despertó al día siguiente, no había rastro de la rabia que me había consumido. Solo la calma helada de quien ya ha decidido su camino. Lo observé preparar su café, con su traje perfectamente planchado, tarareando. Era un hombre hermoso, debo admitir, y un maestro en el arte de la condescendencia. Durante los siguientes días, continué con la fachada. Fui la esposa perfecta. Le preguntaba por sus negocios de verdad con una sonrisa sumisa, y le servía su bebida favorita al volver a casa. Pero, por dentro, mi mente funcionaba como un reloj suizo, armando el rompecabezas de mi liberación. Necesitaba pruebas de que su arrogancia no era solo hacia mí, sino una característica intrínseca de su carácter, y que su desprecio tenía raíces más profundas que la mera inseguridad. La primera semilla de la duda no vino de una infidelidad, sino de la más pura negligencia. Llevábamos meses planeando una escapada de fin de semana, algo que yo había organizado meticulosamente. Unos días antes del viaje, él canceló. Lo siento, cariño, me dijo, sin siquiera disculparse, solo enunciándolo como un hecho inevitable. El trato del complejo de oficinas es prioritario. ¿Sabes cómo son estas cosas? El trabajo no espera. Su tono implicaba que mi tiempo libre, mi ilusión y nuestra relación, sí podían esperar, eran prescindibles. Yo solo asentí, por supuesto. Lo que no le dije era que gracias a mi consultoría de jueguitos, yo tenía acceso a las agendas de su empresa. Un rápido vistazo a mi iPad me confirmó que su agenda para ese fin de semana estaba de hecho totalmente vacía. Excepto por un vago apunte, golf más cena. Importante. Lo importante no era un cliente. Lo importante era él y sus necesidades. Me quedé helada. No era el trabajo, era que no quería estar conmigo. Me sentí profundamente sola, aunque estuviera a pocos metros de él, leyendo el periódico. Empecé a prestar atención a pequeños detalles. Su teléfono, antes abandonado sin código de acceso, ahora estaba siempre pegado a su mano o boca abajo. Sus reuniones de última hora,
Se volvieron más frecuentes y siempre terminaban con él llegando a casa de un humor extraño, a veces eufórico, a veces excesivamente irritable. Una tarde, mientras le preparaba la cena, el rol que él tanto valoraba, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Había dejado su portátil abierto en el escritorio. Yo nunca lo tocaba, por respeto a su trabajo de verdad. Pero la curiosidad, o más bien, la necesidad de confirmar mis sospechas para justificar la destrucción que estaba a punto de desatar, fue demasiado fuerte. Me acerqué. No había nada obvio, solo correos de trabajo y gráficos inmobiliarios. Estuve a punto de cerrarlo y dar por terminada mi pequeña cacería, cuando mis ojos se posaron en la barra de pestañas del navegador. Había una pestaña minimizada que no cuadraba con el tono corporativo. Era un foro de discusión anónimo, algo así como r/relaciones peligrosas. Abrí la pestaña. El nombre de usuario era una abreviatura de su nombre y su cumpleaños. Y la publicación era reciente, de hacía apenas 3 días. No era una confesión de culpa. Era un alarde. El titular decía: mi esposa es dulce, pero me aburre. Necesito pasión, no una ama de casa de bajo mantenimiento. Soy un idiota por buscar fuera. El texto continuaba con una descripción dolorosamente precisa de mí. Es una mujer sencilla, sin ambición, se conforma con su pequeño hobby de consultoría y le encanta que yo tome las decisiones. Me facilita la vida, pero necesito a alguien que me desafíe. Luego describía a la otra mujer. Es eléctrica, joven, y le encanta el ambiente corporativo. Nos vemos en el edificio de oficinas, en el piso ejecutivo que gestiono. Es arriesgado, pero es la única manera de sentirme vivo. Mi corazón se detuvo. El edificio de oficinas. El complejo donde él estaba a punto de cerrar su gran trato. El complejo que, sin que él lo supiera, era mío en un 51%. No solo me estaba humillando y traicionando, sino que lo estaba haciendo en mi propiedad, con una mujer a la que describía con las ambiciones que él me había obligado a enterrar. El dolor se mezcló con un furioso deseo de justicia. Ya no necesitaba investigar más sobre su infidelidad. Necesitaba investigar cómo usar mi posición para hacer que la caída fuera lo más pública y dolorosa posible. Lo oí entrar en el garaje. Mi tiempo se acababa. Borré mi historial de navegación en el foro, cerré su portátil y volví a la cocina. Él entró, radiante, arrogante. Clara, mi amor, me dijo besándome la frente de forma impersonal, hoy fue un día increíble. Cerca de cerrar el trato del siglo. Te lo mereces. Me merezco muchas cosas, Ricardo, respondí, con la sonrisa más dulce y falsa que pude ofrecer. A partir de la noche en que leí esa publicación, mi vida se convirtió en una operación de inteligencia meticulosamente planificada. Dejé de ser una esposa y me convertí en una investigadora, usando mi acceso a la información y mi discreción para desenmascarar a Ricardo. El dolor inicial se había transformado en una energía fría, una sed de venganza revestida de pragmatismo. Yo no iba a llorar, iba a actuar. Mi primer paso fue confirmar la identidad de la mujer eléctrica. Él había mencionado que trabajaba en el ambiente corporativo y que se veían en el piso ejecutivo. Sabía que Ricardo usaba una suite de lujo en el complejo de oficinas de mi propiedad para impresionar a clientes. Una suite que, irónicamente, la administración me había asignado personalmente la dueña mayoritaria para mis jueguitos de consultoría, aunque yo nunca la usaba. Activé mi red de contactos. Hice una llamada a mi asistente ejecutiva de confianza, una mujer que conocía mi historia y mi secreto financiero. Necesito que uses el acceso administrativo al complejo Platinum Towers, le pedí, mi voz baja y firme. Revisa el registro de visitas y el uso de la suite 45A, el piso ejecutivo. Me interesa cualquier entrada fuera del horario comercial, especialmente las que coincidan con la agenda, golf más cena, de Ricardo. Mi asistente, Mónica, solo preguntó: ¿necesita que prepare algo para el desenlace, señora? Su lealtad era mi mayor arma. Las respuestas no tardaron en llegar. Los registros eran claros. El acceso a la suite 45A coincidía perfectamente con las horas en que Ricardo decía estar en reuniones importantes. Y, más revelador aún, había un nombre recurrente en los registros de acceso que siempre coincidía con el suyo. Diana M. Diana M.
Una rápida búsqueda en LinkedIn me mostró su perfil. Joven, ambiciosa, con un puesto de alto rango, en una firma de diseño de interiores que acababa de ganar un contrato importante en el mismo complejo. Era exactamente el tipo de mujer que Ricardo describía como un desafío. La antítesis de la ama de casa de bajo mantenimiento que él había cultivado en mí. Ella representaba todo lo que él me había quitado. La ironía de la situación me golpeó con una fuerza casi física. Ricardo estaba usando mi propiedad, el fruto de mi visión e inversión, para traicionarme con una mujer que él consideraba superior a mí. Esto ya no era solo una infidelidad, era un insulto a mi inteligencia y a mi capacidad. La etapa final de la casa requería una prueba irrefutable, algo que pudiera usar en cualquier tribunal, no solo el de mi propia conciencia. Decidí que la suite 45A sería mi escenario. Un jueves por la tarde, mientras Ricardo estaba fuera en una supuesta cena de negocios muy tarde, me dirigí a Platinum Towers. Usé mi tarjeta de acceso de propietaria. Nadie en la seguridad me cuestionó. Yo era la jefa fantasma, la que movía los hilos desde las sombras. Entré en la suite. Era un espacio elegante y frío, con vistas impresionantes de la ciudad. El lugar perfecto para un encuentro secreto. No busqué pruebas obvias en la sala, sabía que eran cuidadosos. Fui directamente al pequeño baño de invitados. Y allí lo encontré. Sobre la repisa del lavabo, disimulado entre artículos de tocador de lujo, no había nada de ella, sino algo de él. Un sobre arrugado. No era una nota de amor. Era un estado de cuenta bancario. Pero no el suyo. Era el estado de cuenta de una cuenta conjunta, a nombre de Ricardo y Diana M. Mis manos temblaron al desdoblar el papel. No era una cuenta de ahorro insignificante. Era una cuenta de inversión recién abierta con una transferencia sustancial que ascendía al 70% de nuestros ahorros matrimoniales. Ricardo no solo me estaba engañando física y emocionalmente. Estaba planeando fugarse con mi dinero y con la mujer que consideraba su igual, mientras a mí me dejaba la imagen de la esposa tonta que se contentaba con sus jueguitos. El hallazgo fue más que impactante, fue la confirmación de su malicia. Ya no se trataba de un error humano o una crisis de la mediana edad. Era un plan calculado para despojarme de mi dignidad y mi estabilidad económica. En ese momento, la tristeza desapareció por completo, reemplazada por un torrente de adrenalina y un claro objetivo. Salí del edificio con el sobre en mi bolso. Ya no solo tenía la prueba de la infidelidad, sino la prueba de la traición financiera. Ricardo había abierto el campo de batalla en el terreno de los negocios, y ahí, en su propio juego, yo era la verdadera dueña. Mi siguiente paso fue crucial. Necesitaba que Ricardo experimentara el pánico financiero antes de que la confrontación personal tuviera lugar. Él vivía por y para la imagen de éxito que proyectaba y eso era lo que iba a atacar primero. El día después del descubrimiento, actué. A través de mis contactos y el bufete de abogados que gestionaba mis propiedades, ordené la congelación inmediata y silenciosa de esa cuenta de inversión conjunta. Mónica, mi asistente, se encargó de asegurarse de que la transferencia inicial fuera devuelta a mi cuenta de origen, camuflada como un error bancario en la fusión de activos. Era un movimiento preventivo y letal. Ricardo no tardaría en darse cuenta de que el dinero que creía tener asegurado para su nueva vida había desaparecido. La reacción fue inmediata, aunque indirecta. Esa noche, Ricardo regresó a casa furioso. No me habló directamente del dinero, sino de la frustración en el trabajo. ¡Incompetentes!, bramó, aflojándose la corbata. El banco ha metido la pata con una transferencia. Un dinero vital para el cierre del complejo. Estamos estancados, Clara, estancados. Le ofrecí un whisky y actué con la preocupación de la esposa que lo venera. Oh, cariño. ¿Y qué dice tu contacto en el banco? Es grave. Grave es que mi tiempo es valioso, siseó. Y no puedo perderlo en tonterías administrativas. Mañana tengo una reunión crucial con un nuevo contacto inversor en Platinum Towers, y necesito que todo esté perfecto. Me dolió la facilidad con que me mentía, pero también me regocijé en su ceguera. Él iba a ir a mi edificio para reunirse con la otra mujer, creyendo que yo era una tonta en casa. Aquí fue donde preparé la escena de la confrontación en frío. Sabía que la tarde del viernes él tendría la supuesta reunión. Llamé a Mónica con instrucciones precisas.
Necesitaba acceso total a la suite 45A, no solo mi llave. Quería cámaras de seguridad activadas, y lo más importante, quería un documento legal listo para ser entregado. Mientras Ricardo salía al día siguiente con el entusiasmo de un adolescente fugándose, yo me vestía. No para ser la esposa ofendida, sino la dueña del imperio. Elegí un traje sastre impecable, y me puse los tacones que él siempre decía que eran demasiado profesionales para una madre de familia. Llegué a Platinum Towers 20 minutos antes que él. Me dirigí a la suite 45A. Mónica ya estaba allí, terminando de instalar un sistema de grabación discreto y colocando sobre la mesa de conferencias un sobre grueso. «Ya está todo listo, señora», me susurró Mónica con la tensión palpable en el aire. «Perfecto. Ahora espérame en la sala de seguridad. Quiero verlo llegar». Me senté en la silla ejecutiva, la que Ricardo siempre ocupaba, sintiendo la autoridad emanar de la posición. Unos minutos después, en el monitor vi la entrada. Él llegó radiante acompañado de Diana M., la mujer eléctrica. Él la tomó del brazo con una familiaridad asquerosa. Entraron en la suite riendo, sin notar mi presencia inicialmente. El espacio era grande, y yo estaba de espaldas observando la ciudad. «Mi amor», dijo Ricardo con una voz que nunca había usado conmigo. Tierna, admirada. «Ya verás, esta suite es perfecta para nosotros. En un mes podremos mudarnos aquí de forma permanente. Solo tengo que ultimar el traspaso de la inversión». «¿Y tu esposa?», preguntó Diana, aunque su tono era más de impaciencia que de culpa. «Clara. Ella estará bien. Es una mujer simple. Le dejaré la casa de los suburbios, y le daré un buen colchón para que siga con sus jueguitos de consultoría. Es tan fácil de manipular, cree que mi padre lo maneja todo». Se rió. Una risa hueca y cruel. En ese momento me di la vuelta. Ricardo y Diana se congelaron en medio de la sala. El color abandonó el rostro de Ricardo. «Clara, ¿qué haces aquí? Esto es una reunión de negocios», tartamudeó, intentando recomponer su máscara de ejecutivo. «Sí, lo es», dije, levantándome lentamente. Mi voz era tranquila, más fría que el mármol del piso. «Una reunión de negocios muy importante. De hecho, diría que es la reunión más importante de tu vida, Ricardo». Miré a Diana. «Un placer, Diana. Me llamo Clara. Soy la esposa de Ricardo, y más importante aún, la dueña mayoritaria de este complejo, Platinum Towers, incluyendo esta suite que usan para sus encuentros, y del edificio que Ricardo está intentando cerrar». Diana palideció, y Ricardo se tambaleó. «¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. El dueño es el Grupo 5. «El Grupo 5 es mi holding, Ricardo», lo interrumpí señalando el sobre en la mesa. «Tu padre me vendió su parte hace 5 años. Mientras tú jugabas al golf y me llamabas ama de casa de bajo mantenimiento, yo estaba construyendo mi imperio. Y ahora, he venido a cobrar». El silencio en la suite 45A era ensordecedor, roto solo por el sonido de la respiración superficial y entrecortada de Ricardo. Diana, la mujer que se suponía era el desafío de su vida, se había encogido visiblemente, con los ojos fijos en mí. Yo, la ama de casa simple, tenía el control absoluto de la situación. Ricardo balbuceó, intentando recuperar la compostura, su arrogancia luchando contra el terror. «¿Un holding? ¿Venderme su parte? ¿Mi padre? Eso es una locura, Clara. Estás mintiendo». «¿Te parece que miento, Ricardo?». Mi voz se elevó ligeramente, pero aún manteniendo ese tono de autoridad fría que nunca antes había usado con él. Deslicé el sobre grueso de la mesa hacia él. «Ábrelo». Él dudó, las manos temblándole. Diana se acercó. «Ricardo, ¿qué es esto?», preguntó con un filo de pánico en su voz. «¿Un documento de traspaso? ¿Qué estás ocultando?». «No te incumbe, Diana», gruñó él, intentando proteger la imagen de macho alfa. «Claro que me incumbe», repliqué yo cortándolo. «Ella estaba a punto de invertir todo su capital en tu futuro, ¿verdad, Ricardo? El futuro que construirían con el dinero de una mujer simple y tonta. Lamento decirte que ese futuro acaba de ser revocado».
Ricardo rasgó el sobre y sacó los documentos. No eran los papeles de divorcio, todavía no. Eran documentos de la administración del edificio, el holding y el banco. Aquí tienes la confirmación de la titularidad de Platinum Towers a nombre de Inversiones Vivas, S.A., le señalé la primera hoja. Y aquí, un documento de desalojo inmediato para esta suite ejecutiva, efectivo dentro de 1 hora. Y por último, el estado de cuenta de la cuenta conjunta que intentaste abrir con Diana. Mira la fecha de la cancelación de la transferencia de fondos. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el papel. Vio su nombre, el de Diana, la cifra que faltaba y la confirmación bancaria de que el dinero había regresado a mi cuenta el día anterior. La burla de la transferencia, fallida, que tanto lo había irritado esa noche. El terror se convirtió en rabia animal. ¡Me robaste! Ese es dinero conyugal, Clara, gritó, su rostro rojo. El guionista, el arquitecto de su propia vida, se había quedado sin líneas. No, Ricardo, ese es el dinero de mi herencia que reinvertí. Dinero que tú creías que te pertenecía porque, en tu mente, todo lo que yo tocaba era insignificante. Y lamento informarte que según la cláusula prenupcial, que tú insististe en redactar para proteger tus bienes, qué ironía, cualquier activo que yo poseyera antes del matrimonio, o que viniera de mi familia, es estrictamente mío. Hice una pausa, saboreando el silencio. Y ahora, la parte que de verdad te va a doler. Acabo de llamar a tu padre. Diana se llevó las manos a la boca. Ricardo se quedó completamente quieto. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Le dije que no solo estabas despilfarrando el prestigio de la inmobiliaria en este tipo de encuentros, sino que estabas desviando capital y clientes del proyecto clave del año, que resulta ser MI Propiedad. Le mostré la prueba de que estabas usando los fondos familiares para abrir cuentas secretas con otra mujer. Tu padre ya no está en edad de lidiar con un escándalo de esta magnitud. Y mucho menos con la idea de que su hijo estaba planeando huir, arriesgando la fortuna familiar en el proceso. Estás arruinando mi carrera, estás arruinando mi vida, gritó, las venas de su cuello hinchadas. No, Ricardo, respondí, dando un paso hacia la puerta. Tú arruinaste mi vida hace años, cuando decidiste que mi valor terminaba en el umbral de esta casa, y que yo solo era un accesorio en tu gran vida. Yo solo estoy arreglando el error. Y un detalle más, Diana. Me giré hacia ella, que no se atrevía a mirarme a los ojos. Espero que hayas encontrado una nueva oficina para tu firma de diseño, porque como dueña del complejo, acabo de anular todos los contratos de tu empresa con Platinum Towers. La deshonestidad no es un valor que yo patrocine. Abrí la puerta. Mi guardaespaldas, que había estado esperando en el pasillo, entró de inmediato. El señor Vivas y la señorita M. tienen 60 minutos para desalojar la suite. Le indiqué al hombre, sin dejar de mirar a Ricardo, que parecía envejecer 10 años frente a mis ojos. Y por favor notifique a seguridad que al señor Vivas se le ha revocado el acceso a todas mis propiedades. Mañana mi abogado te entregará los papeles de divorcio. Me marché de ese lugar sintiendo una oleada de poder y náuseas. Había ganado, pero la victoria era amarga. Había destruido su vida, sí, pero solo porque él había intentado destruir la mía primero. Y mientras caminaba hacia el ascensor, con los ecos de la rabia de Ricardo resonando a mis espaldas, me pregunté. Salí de Platinum Towers, y por primera vez en años, sentí que respiraba aire limpio, no el aire viciado de las mentiras. No volví a casa de inmediato, conduje por la ciudad, esa misma ciudad que Ricardo creía dominar, y que yo, en secreto, poseía. La sensación de empowerment era embriagadora, pero venía acompañada de una resaca moral. Había planeado su destrucción con la frialdad de un estratega de negocios, no con la pasión de una esposa herida. Al día siguiente mi abogado entregó los papeles de divorcio. Eran claros, concisos e irrefutables. Gracias a esa cláusula prenupcial que Ricardo había insistido en firmar, para proteger su supuesta fortuna, él no recibiría un centavo de mis bienes. De hecho, yo me quedaba con la casa, el coche y cualquier inversión que él creyó que era suya. La respuesta de Ricardo fue un torrente de amenazas y súplicas. Me llamó 100 veces. Me envió mensajes de texto llenos de veneno luego de arrepentimiento. Fui un idiota, Clara, perdóname, podemos arreglarlo.
Suplicaba, no por amor, sino por la restauración de su vida cómoda y su estatus. No contesté. El verdadero giro, la amarga ironía que lo recontextualizó todo, llegó una semana después. Recibí una llamada de Mónica. Había estado limpiando los restos del desastre en Platinum Towers y organizando la documentación legal. Señora, me dijo Mónica con un tono de cautela profesional, hay algo más que debe saber sobre el señor Vivas y su padre. Mi corazón se encogió. ¿Qué es? Mónica me explicó que, al auditar los activos de la familia Vivas para el proceso de divorcio, descubrieron una verdad que ni Ricardo, ni yo, ni la otra mujer, habíamos imaginado. La fortuna familiar de los Vivas no era tan grande como Ricardo y el mundo creían. De hecho, los últimos años habían sido una lucha por mantenerse a flote después de varias inversiones fallidas de su padre. El señor Vivas, el padre, vendió su parte mayoritaria del complejo Platinum Towers hace 5 años, pero no por las razones que usted creía, señora. No fue un movimiento de negocios astuto. Mónica hizo una pausa dramática. Vendió porque estaba al borde de la quiebra, y era la única forma de salvar la inmobiliaria familiar y mantener la fachada de éxito de Ricardo. ¿Y por qué me lo vendió a mí, a un precio tan bajo?, pregunté perpleja. Porque usted era la esposa de Ricardo. Su padre pensó que, de esa manera, el dinero se quedaría en la familia, y le daría a Ricardo una red de seguridad indirecta para que no sospechara. Él creía que usted, su nuera, era el único activo estable que quedaba. Me quedé helada. Ricardo no había sido despectivo solo por arrogancia, había sido negligente. Había estado a punto de perder la única cosa que lo mantenía a flote, mi patrimonio, por seguir una aventura en el edificio que su padre había vendido para salvarlo. La humillación que él había infligido no era solo sobre mi valor personal, era una ceguera total hacia la realidad financiera que su padre había intentado proteger. Yo no solo era la dueña de la prisión donde lo confronté, yo era la dueña del único salvavidas de su familia. El divorcio fue rápido y deshonroso para él. Ricardo no solo perdió su matrimonio, su amante y su carrera, perdió la ilusión de ser el heredero poderoso. Lo último que supe fue que estaba trabajando en una pequeña oficina a las afueras, lejos de los rascacielos. Y yo ya no era Clara, la esposa simple, era Clara, la dueña del imperio. Había crecido en dignidad y coraje. Pero la victoria final no fue contra Ricardo, sino contra mi propia inseguridad. El dolor profundo se había ido, reemplazado por la fuerza. Sin embargo, a veces, cuando estoy sola en ese ático, mirando las luces de Platinum Towers brillar en la noche, me pregunto si Ricardo se ha dado cuenta del verdadero golpe de ironía. Él me menospreció porque creía que yo era débil, cuando en realidad, yo era la única fuerza económica que sostenía su frágil mundo.